Antes de empezar con el vídeo, me gustaría que os pasaseis por la página web de Goodbox. Pero, ¿qué es Goodbox? Pues bien, Goodbox es una página donde podéis suscribiros y a cambio de una suscripción recibiréis una caja con 5 productos geeks valorados en 50 euros. Productos relacionados con películas, series de televisión, videojuegos, cómics, mangas, etc. Siendo cada mes un tema completamente diferente. Además de que Goodbox está en asociación con 3D Juegos y Sensacine. En mi opinión, los productos son muy buenos, por lo tanto creo que Goodbox vale mucho la pena. Así que pásate. Hola a todos mis queridos paleontólogos, sean bienvenidos al unboxing de todos los Funko Pops de Jurassic Park del 25 aniversario. Sí, así es, tengo todos los Funko Pops. Aquí tenemos a Dennis Nedry, al Dr. Ian Malcolm, a John Hammond, al Dr. Alan Grant, al Dilophosaurus, al Tyrannosaurus Rex y al Velociraptor. Y bueno, como muchos sabréis, yo soy verdaderamente un fan de estas figuras, de los Funko Pops, y lo cierto es que necesitaba urgentemente esta colección de figuras Funko Pop de Jurassic Park, ya que llevaba bastantes años pidiendo una colección o una serie basada en la película de Steven Spielberg, y por fin se nos ha sido otorgada y debo decir que tiene bastante calidad. Pero bueno, vamos a empezar a abrir. ¿Por cuál empezamos? Vamos a ver. Yo creo que vamos a empezar con el Dr. Alan Grant, así que voy a coger el resto de los Funko Pops y vamos a moverlos a los distintos lados. Y a Malcolm, John Hammond lo movemos también. Y dejamos al Dr. Alan Grant. Y bueno, aquí tenemos la caja. Es básicamente una caja idéntica a cualquier otro Funko Pop. Aquí tenemos una... A ver si enfoca. Aquí tenemos una imagen del personaje, la figura, el Dr. Alan Grant. Encima tenemos, en esta parte de arriba tenemos el logo de Jurassic Park y el número 545. Aquí tenemos otra imagen del Dr. Alan Grant. Y aquí en la parte de atrás tenemos pues prácticamente toda la colección. Jurassic Park 25 aniversario. Pero bueno, vamos a abrirlo. Wow, está genial. Debo decir que los Funko Pops, a pesar de que son figuras muy sencillas, con un diseño muy sencillo a la verdad, pues son figuras cabezonas simplemente, pues tienen muchísimo detalle. Por ejemplo, aquí tenemos el reloj del Dr. Alan Grant, la garra del Raptor, el pañuelo, el sombrero cuenta con un muy buen detalle, la camisa, los pantalones. Está muy bien, me encanta. Bueno, vamos a dejar al Dr. Alan Grant. Uy, que se nos cae. A ver si tiene... Vale, ahí está. Y ahora vamos a abrir al Dr. Ian Malcolm, el cual es prácticamente mi personaje favorito de toda la saga. Si bien es cierto que el Dr. Alan Grant pues es mi personaje favorito de la primera película de Parque Jurásico, como saga en general, debo decir que mi personaje favorito es el Dr. Ian Malcolm, ya que Alan Grant en la tercera película pues es bastante plano y bastante soso. Pero bueno, aquí tenemos nuevamente una imagen del Dr. Ian Malcolm. Algo curioso es que las gafas en la imagen pues se ve que tienen un tono más oscuro, cuando en la figura son completamente transparentes. Aquí tenemos otra imagen del Dr. Ian Malcolm y el número es el 547. Y aquí nuevamente tenemos a toda la colección de Funkos. Oh,
Vale, ese ha sido mi intento de risa de Ian Malcolm, pero bueno, la figura está genial, me encanta. Tiene todos los detalles. Podemos ver aquí el collar que lleva en la película. Hasta podemos ver el anillo. No sé si se verá bien, espero que sí. Pero podemos ver también el anillo que lleva en la película. El peinado muy similar al que lleva Jeff Goldblum interpretando a este personaje. La vestimenta es que está recreado de una manera sumamente fiel, me encanta. Buah, es que, de verdad, son figuras muy simples, pero es que están geniales, están muy bien, me encanta. Y lo dejamos ahí junto al Dr. Alan Grant. Y ahora vamos a abrir a nuestro queridísimo John Hammond. Y bueno, la caja pues es básicamente idéntica a las otras cajas. Vemos aquí la imagen del personaje. Número 546. Aquí tenemos otra imagen del personaje. Y aquí tenemos nuevamente toda la colección. Lo curioso de esta figura es que es prácticamente la única figura del mundo y de la historia, me atrevería a decir, del personaje de John Hammond, ya que Hasbro, Kenner y Mattel nunca han lanzado una figura del personaje de John Hammond. Pero bueno, vamos a abrirlo y a ver qué tal está la figura de John Hammond. Ya aquí la tenemos. La figura de nuestro queridísimo John Hammond. Repito, es básicamente la única figura del mundo de este personaje, ya que ni Kenner, ni Mattel, ni Hasbro han lanzado nunca una figura de este personaje. Lo cual se me hace bastante extraño, ya que, oye, es un personaje fundamental y clave para la saga de películas, pero bueno. Podemos ver el bastón con el ámbar del mosquito, la vestimenta blanca y también el característico reloj de John Hammond. Las gafas, la barba, el sombrero. Ah, es que está genial, de verdad, me encanta, me encanta. Vamos a dejarlo aquí. Y el siguiente va a ser nuestro querido, bueno, no tan querido Dennis Nedry. Sí, el gordito que provocó el desastre del primer parque. Y bueno, el número es el 551. La caja es prácticamente igual al resto, no hay ninguna diferencia, las imágenes, toda la colección y vamos a abrirlo. Y aquí tenemos a nuestro gordito Dennis Nedry. Podemos ver aquí el bote, el frasco de Barbasol. Los colores son muy fieles a los vistos en la película en cuanto al frasco de Barbasol, aunque le faltan ciertos detalles. También podemos ver la acreditación de Dennis Nedry, de que es miembro de Jurassic Park, la ID. Ahora la cámara no quiere enfocar, pero ahí está. Ahí está, ahí tenemos la ID. Las gafas, el peinado, el chubasquero amarillo. Todo está muy bien, muy fiel al Dennis Nedry de la película. Ahora mismo no me acuerdo si había alguna otra figura de Dennis Nedry de Jurassic Park por parte de Kenner o Hasbro o Mattel. Bueno, Mattel no, Hasbro me parece que tampoco, así que de Kenner no lo sé. Así que bueno, si alguien sabe si esta es la primera figura de Dennis Nedry de la historia, por favor que me lo deje abajo en los comentarios. Pero bueno, dejamos aquí a los 4 personajes humanos. Y ahora vamos con lo importante, los dinosaurios. Y empezamos con nuestro queridísimo Dilophosaurus. Y una curiosidad es que este no es el Dilophosaurus estándar, sino que es la edición limitada de Chase, la cual pues básicamente viene sin las membranas características del Dilophosaurus. Pero bueno,
El número es 550, aquí tenemos otra imagen del Dilophosaurus. Y aquí tenemos nuevamente toda la colección. Pero bueno, vamos a abrir la caja. Y aquí tenemos al Dilophosaurus. Está... Buah, me encanta, me encanta. Quizás es un poco raro que la edición limitada curiosamente no venga con lo más chulo del dinosaurio, lo cual es pues su corona o su membrana. Pero bueno, aún así está bastante bien. ¿Dónde está Dennis? Oh. Me encanta, me encanta. Vamos a dejar al Dilophosaurus aquí adelante. Y ahora vamos con el imponente Velociraptor. Dinosaurio favorito de muchísimos de vosotros y normal, es un dinosaurio básicamente estrella junto al T-Rex. Bueno, aquí tenemos la imagen promocional del Velociraptor, número 549. Otra imagen promocional, toda la colección y bueno, vamos a abrirlo ya. Y aquí tenemos al Velociraptor. Debo decir que esta es la figura Funko Pop de los 3 dinosaurios que menos me gusta. Creo que es por los ojos amarillos que no acabo muy bien de entenderlo, pero bueno, hubiera preferido 1000 veces que los ojos hubieran sido negros o... sí, negros. Hubieran estado bastante bien. Aún así la figura está bastante chula. Podemos ver aquí las manchas de la piel muy características de los raptores de la primera película de Parque Jurásico. La cola, el cuerpo... está todo muy bien. Y podemos ver cómo inclusive mantienen la característica garra retráctil del pie de los velociraptores. Sin duda la característica más conocida de estos depredadores. Donde tenemos al Dr. Alan Grant. Y... epa, que se me cae. Y bueno, aquí tenemos a la parejita, el Dr. Alan Grant y al Raptor. Voy a dejar al Raptor aquí y al Dr. Alan Grant aquí. Y ahora vamos con la reina de la montaña, la cereza en el pastel, nuestra queridísima Tyrannosaurus Rex, la cual, como nos podemos fijar, está en una caja un poco distinta al resto, ya que la caja en este caso es horizontal en vez de vertical. Pero bueno, aquí tenemos la imagen del T-Rex. Aquí volvemos a... epa, que se me cae. Aquí volvemos a tener la imagen promocional del Tyrannosaurus Rex. La imagen es un poco pequeña en esta caja, pero bueno, es entendible. Y aquí tenemos a toda la colección de figuras. Y el número es 548. Pero bueno, vamos a abrir ya la figura. Y aquí tenemos a la reina, la cual está genial. Podemos ver el detalle en la boca, los dientes, los ojos, la forma de la cabeza. Básicamente la cabeza es la parte más detallada del cuerpo, al igual que pasaba con el Dilophosaurus y con el Velociraptor. Figuras donde la parte más detallada se encuentra en la cabeza. Y bueno, aquí tenemos el cuerpo del Rex, sus característicos bracitos súper cortos. Pero está genial, está genial. Creo que es la figura más grande. Sí, me parece que es la figura más grande de... epa, que no se mantiene. Es la figura más grande de los 3 dinosaurios. Si lo comparamos con el Raptor, podemos ver como el Rex es mucho más grande. Epa, que se me cae también el Raptor. Y también podemos ver cómo es más grande inclusive que el Dilophosaurus. No mucho, pero se nota cierta diferencia de tamaño. Un detalle curioso es que los 3 dinosaurios, es decir, el Velociraptor, el Tyrannosaurus Rex y el Dilophosaurus, vienen con una base para que las figuras se mantengan en pie. Y lo cierto es que de todos los Funko Pops que tengo,
que la verdad son bastantes, pues estas son las primeras figuras que vienen con esta base. Con el Dilophosaurus y con el Raptor no hace falta esta base, ya que las figuras se mantienen perfectamente. Pero sin embargo creo que con el T-Rex la base es completamente necesaria, ya que si no la figura no se mantiene en pie. Pero bueno, estos vendrían a ser todos los Funko Pops de Jurassic Park del 25 aniversario. Sin duda es una línea de figuras simplemente espectacular, y que si eres fan de la primera película de Parque Jurásico, te recomiendo esta serie al 100%. Pero bueno, mis queridos paleontólogos, espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis dejarme en los comentarios qué Funko Pop de estos queréis y cuál es vuestro favorito. Tampoco olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer y así seríamos más paleontólogos en esta pequeña comunidad jurásica. Y mucho menos que no se os olvide seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo.